40, que es el capítulo que, bueno, he elegido porque realmente yo creo que da mucho de sí. Es bonito tenerlo ahí porque muchas veces cuando leemos la Biblia yo creo que, no voy a decir que nos perdemos, porque no sería exacto, aunque a veces puede suceder, pero hay tal cantidad, ¿verdad?, de referencias y de partes, etcétera, etcétera, que bueno, vamos aquí, vamos allá. Entonces pienso que es bueno tener también un lugar concreto y decir, vamos a examinarlo bien, ¿no? En este caso además tiene una riqueza enorme, ¿no?, inconmensurable, iba a decir, igual que todas las partes de la Biblia, porque da igual, la que cojas, aunque sea una palabrita, ya de ahí te salen montones de cosas, ¿no? Pero en este caso es que está muy claramente estructurado y salen una serie de asuntos muy interesantes. Bueno, entonces, lo que sí que quiero es también, el otro día hicimos un poco más, digamos, de introducción, de entrar en el tema, ¿verdad? Y hoy voy a intentar aligerar un poquito para que no se quede la cosa ahí demasiado lenta, ¿no? Entonces, recuerdo que era Isaías 40, que son 31 versículos y que básicamente son dos partes. La primera se titula, bueno, ya sabéis que los títulos a veces varían, en algunas Biblias, en algunos textos les ponen un título y en otros otro, dependiendo del sentido, pero Jehová consuela a Sión era la primera parte hasta el versículo 11, que se refería a cómo el Señor le da protección, le da consuelo a su pueblo, ¿no? Sión realmente sería Israel, estaríamos hablando de lo mismo, e Israel, digamos, representado en Jerusalén, ¿no?, para que nos centremos un poco, ¿no? Y después la otra parte, el incomparable Dios de Israel, vendría ya a partir del verso 12. En esta versión que tenemos aquí no lo establece claramente, pero bueno, en las Biblias que tengáis vais a ver que sí que os lo pone bastante claro, ¿no? Entonces, en la segunda es el incomparable Dios de Israel, quiere decir que nos está hablando de todo el poder, de toda la fuerza que tiene Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y nos da pues una serie de referencias. Lo bueno de la Biblia es, entre otras cosas, a mí me encanta porque la leo en el espíritu y también en la comprensión, ¿no?, en el discernimiento. Y te da a entender, porque tú la presencia del Señor la puedes tener ahí y la puedes sentir, pero también la tienes que entender, ¿eh? La fe o el espíritu y la razón tienen que estar trabajando juntos, ¿no? Es aquello que decíamos de evangelizar, vamos a evangelizar, muy bien, pero ¿qué le contamos a esa persona? Nos ponemos en manos del Espíritu Santo, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues lo que hace es darnos los instrumentos como para que nosotros podamos comunicarnos con esa persona, porque si no, vamos a parecer un poco a veces, no sé cómo decir, faltos de capacidad de convicción, ¿no? Entonces es importante eso también, tener las armas, la espada de la Biblia para realmente, cuando nos encontramos en una situación, echar mano de eso, porque el Señor nos lo explica todo. El cristianismo es una espiritualidad que es la única verdadera, pero que además es maravillosa. Porque yo, por ejemplo, podía hablar de mi testimonio, pero no es el caso, he pasado por diferentes filosofías, sistemas, etcétera, etcétera, y conozco bastantes cosas, ¿no? Sin embargo, en el cristianismo lo que encuentro, además de esa fe sincera y fresca, es, y además el otro día estaba viendo algo de eso, una capacidad de razonamiento, una capacidad de explicación de las cosas fantástica. Muchas veces la gente, yo creo que eso no lo tiene muy claro, ¿no? Dice, bueno, no, esto es, están un poco locos, como se dice en la Biblia, ¿no? Pablo lo dice, es verdad, en un sentido es así, ¿no?
pero con un fundamento, porque mucha gente piensa, no, pero es que esas creencias ¿en qué se basan? Son mitos, son cuentecitos de hadas, etcétera, etcétera. En absoluto, o sea, es que está todo totalmente argumentado y medido, ¿verdad? Bueno, pues el incomparable Dios de Israel es la segunda parte. Entonces, el otro día, entre comentar una cosa y otra, pues avancé poco, ¿no? El primero, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, esa ya la vimos. El segundo, hablad al corazón de Jerusalén. El tercero, voz que clama en el desierto. Y nos quedamos ahí. Recordamos que esta voz que clama en el desierto es citado nada menos que por los 4 evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en diferentes partes de sus evangelios, ¿no? Bueno, entonces el 4, que sería el que vendría a continuación, de las que salen aquí, dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es decir, que se disponga todo a la presencia del Señor, que todo sea según Él quiere, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza, ¿eh? Todo tiene que adaptarse para su misión, para su presencia, para lo que Él quiera, ¿no? En Isaías, en el propio Isaías, hay bastantes citas de referencia de lo que se está diciendo aquí. Entonces, pues, he ido recopilando, ¿no? Por ejemplo, Isaías 42:16 dice: llevaré a los ciegos por caminos que nunca conocieron, les haré recorrer sendas para ellos desconocidas. A su paso cambiaré en luz las tinieblas y allanaré los caminos torcidos. Todo esto haré por ellos y no los desampararé. Bueno, siguiente el 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien, se manifestará la gloria de Jehová. También tenemos en Isaías 35:2 que florecerá en abundancia, cantará con júbilo, etc. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Israel se declara como voz profética que declara la grandeza del Señor, ¿de acuerdo? Es importante entender que realmente toda la descendencia de Israel llega hasta Jesús y nosotros formamos parte de ello, siempre evidentemente con el mensaje de la redención, nada que ver con asuntos de la política, de los judíos actuales, etcétera, etcétera, aunque son los descendientes también, pero quiero decir que para nosotros Israel, digamos, es una nación santa, ¿no? Lucas 3, del 4 al 6, en esta cita, Lucas 3, del 4 al 6, la podéis buscar aquí un momento. En esta vais a ver el equivalente de esto que sale en Isaías. Sabéis que Isaías es muy profético en muchas cosas y que adelanta acontecimientos. Y al mismo tiempo, en los evangelios, por parte de los diferentes autores y del mismo Jesucristo, se hace un enlace con el texto de Isaías. Entonces, pues es todo una interconexión maravillosa, ¿no? Lucas 3, del 4 al 6, perfecto. Dice, tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías, sabes que es Lucas, ¿no? Y entonces nos recuerda, antes ya hemos citado un fragmento de esto, pero es que añade lo que acabamos de decir, del verso 4 y 5. Si lo vais siguiendo, yo lo que os recomiendo, porque vamos a ir viendo. Sí, Andrea, ¿eres? Sí, Andrea, es tan amable. Algunas citas en la pantalla para que, como hay unas cuantas, lo tengáis ahí, pero yo lo que siempre os recomiendo es que tengáis Isaías 40 abierto delante de vosotros, vale, para que no os perdáis, porque estamos siempre en esto. ¿Me explico, no? O sea, vamos siguiendo en el orden de los versos, pero cada uno de esos tiene sus referencias, sus concordancias o sus partes en diferentes lugares de la Biblia, que son los que vamos a ir comentando. Ahora mismo estamos en el 5, el verso 5, o dicho de otra manera, hemos visto el 4 y el 5, ¿vale? Sí. Entonces, estos tienen la relación con Lucas 3, 4, 6.
Una voz clama, bueno, dice que está en el libro del profeta Isaías y a continuación nos dice, una voz clama en el desierto, que es lo que salía antes, ¿no? Preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados. Las sendas dispares serán allanadas. Y todos verán la salvación de Dios. Veis que es prácticamente literal. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Seguimos al 6. Vamos al 6 de Isaías 40. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y ahora nos va dando ya una serie de mensajes, de enseñanzas, ¿no? Muy concretas. Dice que toda carne es hierba. Aquí la palabra clave es esta, hierba. Y toda su gloria como flor del campo. Muy bien. Entonces, la idea que nos tenemos que quedar aquí es la de la hierba. La hierba se marchita y la flor también. Nosotros somos como eso, en realidad. Toda la creación es como eso, las propias naciones, los seres humanos, la naturaleza. Muchos que hacen un culto hoy en día de la naturaleza, si os fijáis, en la sociedad, ¿no? Mucha gente dice, es que yo prefiero lo natural y me rijo por los ritmos solares. En vez de la Navidad yo creo en el equinoccio y los animales son nuestros compañeros. Bueno, tantas cosas, ¿no? O vamos a pensar que somos hijos de la madre naturaleza, que es perfecta, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero no podéis ver más allá de eso. ¿De dónde ha salido la naturaleza? ¿De dónde ha salido? Os pregunto. Nosotros sabemos de dónde ha salido, ¿verdad? Sabemos que el Señor es el que realmente ha hecho, hace y seguirá haciendo funcionar todo eso. Pero todo eso es como hierba. Es que encima la naturaleza tampoco es algo perdurable. Toda esta gente que lo tiene tan encumbrado, el paganismo no es nada nuevo, porque es que el paganismo que nos relatan en la Biblia, antes, el otro día hablábamos de los Baales, y más adelante en Isaías, en el 40, va a hablar mucho de este tema también, se basaba muchas veces en el culto a lo natural, ¿no? Ya viene de los hombres primitivos, ¿verdad? Que si el sol, que si la luna no lo entendían, pues a adorarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Animales también, con formas de hombres, antropomórficos, etcétera. Incluso los griegos sobre todo los griegos, pero también los romanos. O sea, en la base incluso de la cultura occidental está eso. Todo eso es paganismo, todo eso es absolutamente execrable para nosotros, ¿no? Sin embargo, la gente sigue volviendo a lo mismo, pensando que eso es lo que hoy toca, ¿no? Sin darse cuenta de que son movimientos del péndulo, igual que el pueblo de Israel se alejaba del Señor, el Señor tenía que castigarlo hasta que volviera a Él. La sociedad actual, en algunos casos, estaba con el Señor, en otros no, pero también se está alejando, pensando que hacen lo que... O sea, que ellos pueden ser los que controlen las cosas, o en todo caso la naturaleza será la que les controle a ellos, pero a través de la ciencia, de la tecnología, etcétera, etcétera. Siempre prescindiendo del Señor, siempre está igual el tema. Es decir, es que la Biblia es antigua. No, es que tú estás haciendo lo mismo que se relata en la Biblia una y otra vez, con diferentes nombres quizá. Hoy en día nos habla del dios Baal, por lo menos aquí, pero es lo mismo. Bueno, entonces, la hierba y la flor del campo. Salmos 37, 2, lo que dice, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Salmos 103, 15, 16, también el tiempo, la vida, el transcurso de las cosas, ¿no? Nuestros días son como la hierba. Este concepto es conocido, lo que pasa que realmente cuando en algunos lugares lo leemos, la gente dice, bueno, sí, es que la vida pasa, etcétera, etcétera. Pero claro, para ellos yo no entiendo cuál es el sentido que tiene su vida, porque la vida pasa y después llega la muerte y se acabó lo que se daba, ¿no? En nuestro caso hay una esperanza, en nuestro caso hay un sentido, de antes, de ahora y de después, ¿verdad? Florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos, sin dejar ninguna huella. Ninguna huella. Lo dice claramente. Yo ya comentaba antes que he leído y bueno, a veces también sigo leyendo cosas de literatura, filosofía, etc.
Pero es que realmente en la Biblia no hace falta irse a otras fuentes, porque es que aquí ya te lo dice todo. Y además te lo dice de manera, quizá a veces el lenguaje, pues sí, hay que reconocer que en algunas cosas es un poquito que hay que darle una vuelta, ¿no? Pero se entiende fácil al final, ¿no? Y aquí está ya expresado toda la esencia de lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Si, por ejemplo, en una comida familiar o en el trabajo se suscita un tema y tal, pues nosotros siempre podemos entrar por ahí, ¿no? Y decir, bueno, es que la Biblia ya habla de que somos como la hierba, de que nos marchitamos, de que no dejamos ninguna huella, ni las personas ni las naciones. Realmente nosotros no somos importantes, no somos los que somos dueños de las cosas. Sí que tenemos un cuidado de la naturaleza y de los animales que el Señor ha depositado en nosotros. Pero más allá de eso, nosotros nos debemos a Él, ¿no? Ese es el sentido que nosotros tenemos y que bueno, los demás tienen que verlo también. No vaya a ser que vengamos aquí y a los que están, digamos, en nuestra onda espiritual, pues muy bien, pero cuando salgamos fuera, a ver si esa onda espiritual también la siguen viendo, ¿no? Porque a veces cuando hay mucha presión, ¿verdad?, es más difícil, ¿no? Bueno, el 7, el siguiente verso. La hierba se seca y la flor se marchita. Es un poco parecido, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Es decir, el pueblo, las personas, la naturaleza. Este concepto después vuelve un poquito más adelante también, ¿no? Pero el concepto es la hierba, ¿no? Y la gloria también como flor del campo. Entonces, en Isaías 42, del 5 al 6, dice, así dice Dios el Señor, el que ha creado los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y lo que ella produce, el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da de su espíritu a quienes la recorren. Yo soy el Señor, etcétera, etcétera, tú serás mi pacto con el pueblo. En Isaías 51, 12, aquí hay una frase simplemente que dice, yo mismo soy su consolador, ¿quién eres tú para tener miedo de hombres mortales que son como la paja? O sea, la hierba y la paja. Los hombres mortales, nosotros, todos, como la paja, ¿eh? Que nos quede claro, somos como la hierba y como la paja, ya está. Muchas veces nosotros queremos que no, que tenemos muchas cosas que hacer y que representar, ¿no?, ante los demás, pero realmente eso es así. No voy a citar prácticamente, creo, no sale Eclesiastés, pero también estaría interesante ir a Eclesiastés porque muchas de estas cosas están reflejadas ahí. Y lo hice muy claramente. Job, sí que va a salir alguna cita de Job, en este caso Job 14.2, dice literalmente, somos como las flores. O sea, veis los motivos como salen aquí, allá, y están en relación, ¿verdad? Al cortarlas se marchitan. Y después añade un motivo que a mí me resultó muy interesante, muy evocador. Dice, somos como sombras, efímeras y pasajeras. La sombra, algo que pasa y desaparece enseguida, ¿verdad? Yo creo que esto es, pues bueno, una lección de humildad, ¿no?, para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que tenemos ahí un poderío como personas, incluso como grupos, como naciones, etc. Sin embargo, las naciones, las civilizaciones, es cuestión de tiempo, más o menos poder, pero al final sucede lo mismo, son efímeras y pasajeras, ¿verdad? El 8, el versículo 8, avanzando, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Añade otra idea aquí, otro concepto. Estábamos con el asunto de la hierba y de la flor, y yo creo que ha quedado claro, ¿no? La hierba, la flor, se marchita, son también las sombras, aunque eso es Job, pero bueno. Y aquí lo que habla es de la palabra que permanece para siempre. Es decir, en Isaías 15:11 dice, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Es decir, está aquí refiriéndose a que realmente a través de la palabra, y la palabra es un concepto amplio, es lo que está escrito, pero también lo que el Señor dice. En realidad, lo que tenemos en la Biblia, nosotros lo tomamos como la fuente de la revelación, y así es,
pero en su momento fue dicho oralmente. Es, digamos, algo que está recogido ahí, ¿no? Y la palabra tiene un poder, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, no es algo, no sé, para un rato o para... Incluso, claro, ahí habría a lo mejor, ya no me voy a meter ahí, ¿no? Pero el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, Jesús dice que ni una coma se moverá de todo eso, ni un punto, es decir, ni siquiera en eso hay desfase, sino que está todo ahí, está todo, digamos, literalmente como nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? Aunque después puede haber pequeñas cosas que, pues a lo mejor podamos interpretar, no sé, ¿no? Pero toda la palabra de principio a final es la misma. Tu palabra es eterna, dice en Salmos 119, 89, 90. Y permanece firme como los cielos, tu fidelidad es la misma por todas las edades. Tú afirmaste la tierra y esta permanece firme. Bueno, hay una cita que yo, Mateo 24, 35. Si quieres, Andrea, ponemos esta. Mateo 24, 35. Para ejemplificar esto, yo creo que esta cita está muy bien porque es muy directa. Entonces, la podemos recordar y la podemos masticar y tenerla ahí en la cabeza porque realmente hay otras que son más largas, son menos conocidas o lo que sea, ¿no? Pero vamos, esta es que es muy directa. El cielo y la tierra pasarán, es decir, lo que está arriba y donde nosotros vivimos, ¿no? Pero mis palabras no pasarán. Ya está. Amén. Esa es la conclusión, ¿no? Y ahí, pues, sigo diciendo... Sí, María Jesús. Me parece tan maravillosa la palabra de Dios. Que lo que está hablando de la flor, la hierba y demás es la caducidad de la vida, de lo que conocemos de la naturaleza. Y ahora mismo menciona un elemento que es eterno, que es la palabra de Dios. Y frente a eso no hay nada. Y aparte que está escrito, porque los libros que Dios tiene, está escrito lo que Él dice, ¿no? La eternidad de Dios frente a la naturaleza que es perecedera. Tiene caducidad. Exacto. Y la palabra de Dios no tiene caducidad nunca. Exacto. La palabra de Dios es una ley también y es algo que nos sirve de ayuda y muchas cosas, ¿no? Y yo vuelvo a insistir en cómo es que ha habido épocas históricas que no está bien tampoco comparar en muchos aspectos, pero por ejemplo en la Edad Media en España se pensaba que Dios, con todos los defectos que queramos, ya sabemos que la Reforma no entró en España, etcétera, etcétera, también había místicos, bueno, no vamos a meternos en esos asuntos ahora, pero sí que había una concepción más o menos reconocida de la validez de Dios y de su palabra. Hoy en día es que es al revés. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de esto aquí y nosotros creemos en ello, pero yo siempre tengo un poco en la cabeza, digo, pero es que después el resto de los 6 días y medio de la semana o 7 menos las 2 horas que estamos aquí, nuestra misión es esto, proclamarlo, ¿no? Que la palabra de Dios no cambia, porque hay que hablar con la gente y decirle, mira, pues tú has leído esto o tú sabes de aquello y tal, y es que eso ya está pasado, no sé qué, tal cual. No, es que siempre es igual. Y ponerles casos y ejemplos en los que realmente entiendan que lo que pasa hoy es lo mismo que ha pasado a lo largo de la historia, con otras formas, con otros nombres, con otras situaciones adecuadas al momento, pero que es lo mismo. Yo creo que eso es un mensaje importante. Bueno, en Salmos 33 del 9 al 11 destaco solamente el 11. Dice, los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Está Santiago 1, del 10 al 11. Destaco, las riquezas pasan como las flores del campo. También habla de que el rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. A ver, la riqueza, ¿no? Si la riqueza también pasa.
que además es un mensaje muy actual también. Podemos decir, mira, pues es que la Biblia realmente te está diciendo esto, es que ya lo dice, ¿no? Las riquezas pasan, da igual, no te puedes pegar ahí toda la vida pensando, pues ahora voy a atesorar, voy a ser el más poderoso de la tierra, que además el hombre, cuando le dan los medios, y yo creo que el tema del fin de los tiempos, pues a veces se va viendo, porque cuanta más tecnología hay, cuanto más poder hay, cuanta más capacidad de destrucción, por el momento no la han utilizado para, yo que decía, de las bombas atómicas, etcétera, etcétera, ¿no? El botón rojo y todos aquellos. Pero sí que lo están utilizando a otros niveles de control social, de control de datos, de control de la información, de control sanitario, etcétera, etcétera. Porque las fuerzas del maligno están ahí. Entonces, en su momento, en la evolución de la humanidad, pues iban ahí con sus lancitas, con sus espaditas, venga, cortar lo que fuera, ¿no? Pero es que ahora, vamos, o sea, el poder que tienen es tremendo, ¿no? Sin embargo, todo eso pasa como las flores del campo, es que no tiene... Es que cuando te mueres no te lo llevas. Tú lo llevas. Aunque los faraones les metían ahí todos los tesoros, pero... Sí, como no si fuera nada. Eso, pero nada, ¿no? Lo han saciado ya. ¿Perdón? No, si queréis podéis. En cuanto sale el sol quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita, vuelve a decirlo, ¿no? Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, 24-25. Vuelve a decir lo mismo, La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Bien, vemos que está bien, porque lo que vemos es que no es un mensaje por ahí suelto, en plan francotirador, sino que es que está constantemente respaldado por otros mensajes a lo largo de la palabra. Y es muy bonito esto, porque los autores que salen en la Biblia de cada uno de los libros no estaban ni viviendo en el mismo tiempo, ni en el mismo lugar, ni se pusieron de acuerdo para escribirlo. Y algunos anticipan, otros recuerdan, y así sucesivamente. Pero eso nos quiere decir que siempre hay un director de orquesta, ¿no? Que está ahí, de alguna manera, poniendo todo en concordancia, ¿no? Bueno, el 9, verso 9. Vamos ya hacia el 11, que es la primera parte de esto, ¿no? Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Aquí la palabra, bueno, la frase, digamos, clave, en inglés hay una palabra, un verbo que se llama behold, que es mirar, ¿no? Pero mirar con una cierta admiración o con un respeto, ¿no? Ved aquí a Dios vuestro. Aquí en español este ver no tiene ese matiz, habría a lo mejor que dárselo de alguna manera, viendo quizá la traducción. Ya digo, en inglés, en todas las versiones bíblicas, también alguna variación, ese verbo behold lo deja muy claro, es un verbo un poco más antiguo también, pero es el contemplar con admiración algo, ¿no? Aquí, pues, lo digo para que quede un poco claro el sentido. Entonces, como comentario, el profeta se sube a una alta montaña para dar el mensaje con la fuerza de su voz. Proclama la buena noticia de la redención y liberación del Señor, para que alcen sus ojos de lo temporal hacia lo trascendente. Esa es otra. Miramos hacia arriba. Miramos hacia arriba porque nuestra vista está hacia ahí, ¿no? Lo trascendente, ¿de acuerdo? Lo que no está aquí, lo de todos los días, que eso también tiene su importancia, pero digamos que lo trascendente es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y señala a Dios. Ved aquí a vuestro Dios, ved con atención, con los ojos bien abiertos. Sí, porque a veces miramos un poco así como de pasada, ¿no? No nos detenemos suficientemente, ¿no? Ved con los ojos bien abiertos, con intensidad. O sea, ama a Dios con toda tu fuerza, ¿no? Con toda tu alma, con todo tu espíritu. O sea, es que eso es lo que nos dice. Pero hoy en día, ¿qué nos dicen? Bueno, depende de lo que sientas, ¿no? Te dicen. Es que esto, si te levantas así, pues tú tienes que seguir así, ¿no? O si tienes fuerza, pues aprovéchala y no sé qué. Bueno, a ver, el mensaje cristiano, yo creo que lo que nos dice es, no depende de lo que tú sientas, sino depende
del mandato que tú tienes de obediencia al Señor. Tú tienes que rendirle pleitesía, tú tienes que rendirle adoración. ¿A veces nos puede costar? Sí, bueno. ¿Sentimos un gran gozo en eso? Sí, maravilloso. Pero es que si a lo mejor nos pilla un día más flojo, pues es que eso tenemos que hacerlo igual, ¿no? Lo digo porque esa intensidad y esa intención, con intensidad e intención, muchas veces el entorno nos dice, bueno, pero tú si no te sientes así o si tú no te gusta, ¿no? Esta palabra se emplea mucho hoy, ¿no? Es que no me gusta. O no me apetece. No me apetece. David. Sí. Es que, sí, bueno, estamos hablando de la palabra y ahora mismo que estás diciendo eso se me ha venido a la mente que dicen Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros, la Biblia también dice que hemos recibido una medida de fe. Y con esa medida de fe nosotros hemos creído en la palabra. Y en la palabra de Dios es que hemos conocido el poder que Dios tiene, la grandeza de Dios. Porque a través de la palabra es que conocemos, como dice también la palabra, en parte, conocemos a Dios. Porque ahora mismo no lo vamos a conocer plenamente. Pero dice la Biblia que lo conoceremos tal como Él es. Entonces nosotros, creyentes, también la Biblia nos enseña que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para corregirnos. Entonces, los que no creen, por eso es que para ellos es locura muchas cosas, porque es que ellos no han creído y ellos no tienen esa fe que Dios nos ha dado para poder entender o para poder recibir ese mensaje. Entonces, es ahí donde está la diferencia entre ellos y nosotros. Y es lo que debemos nosotros de transmitir. Porque solamente ellos recibiendo esa fe es que van a poder. Claro, es que la sociedad actual se basa en que cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su razón, el relativismo moral, ¿no? Entonces nosotros no somos relativistas, nosotros somos absolutistas, pero en el buen sentido de la palabra, porque la verdad es absoluta y es solo una. Pero claro, eso, dicho así, es, digamos, como una especie de herejía para la sociedad actual, ¿no? Para ellos no existe la verdad absoluta. Sí, bueno, tú puedes tener a lo mejor la tuya, pero te sirve para ti y ya está. En cambio, ellos... fulanito es musulmán, menganito es budista, el otro es agnóstico, el otro es transexual, el otro es comunista, el otro no sé qué. Oye, que cada uno hay que respetarlo y nosotros tenemos que respetar. Eso está claro. Ahora bien, que verdad solo hay una, también lo tenemos que proclamar. Y esto cuesta, ¿eh? Cuidadito, seamos sinceros, esto cuesta. A ver quién sale ahí fuera y dice, mira, es que Jesucristo es la única verdad. Le van a decir, pero bueno, pero... sí, yo entiendo que aquí esto te tal. Pues no, es que es así. Entonces la gente no lo admite hoy en día, ¿eh? Nosotros tenemos que ir por ahí diciendo esto. Ya, es lo que dice la palabra, ¿no? Está hablando de alza tu voz, sube al monte, alza tu voz. El que lo quiera recibir, la recibirá, porque sea de Dios, y el que no, pues allá cada uno con sus consecuencias. Pero además te van a llamar loco. Bueno, que te llamen como te llamen, tú estás haciendo lo que el Señor te manda. Estoy de acuerdo con lo que dice el hermano, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Esa fe basada en esta gran verdad, que es la palabra de Dios. Hablamos de la palabra de Dios, pero en lo que hemos leído de Mateo, Jesús mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, con lo cual se está haciendo igual a Dios. Sus palabras, las palabras de Dios no pasarán, son eternas. Para los que piensan que Jesucristo no es Dios. Pero es que está basado, para los que creemos en Él, nuestra fe está basada en esa gran verdad, que es Cristo, y sus palabras. Así es, no hay más.
Por eso la palabra nos nutre, nos da el sentido y nos hace entender, y nos hace continuar, ser constantes, etcétera, ¿verdad? Isaías 41, 27, en el propio Isaías hay muchas referencias paralelas, dice: yo fui el primero en enseñarle estas cosas a Sión. Se refiere a Sión, ¿verdad? Yo envié a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Isaías 52, 7, simplemente destaco, del que le dice a Sión: tu Dios reina. Bueno. Y después Isaías 61, y hacia el final del libro, titula Buenas noticias para Sión. Y ahí dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos. Aquí lo que contaba María Jesús, el Señor me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos. ¿A qué vino Jesucristo? ¿Se quedó en su casa con su familia? El valor que ha perdido. No, estaba todo el día por ahí circulando, Recorría ¿no? todas las aldeas y pueblos, todas las ciudades. Y con la gente en esto, en lo otro, en la calle, en la celebración, constantemente. Sus apóstoles, sus discípulos, lo mismo. Pablo, 3/4 partes de lo mismo. O sea, no se quedaban en su casa o iban al templo el domingo. No, estaban todo el día, dale que te pego. ¿Tú crees que, Buenos días. ¿Tú crees que si una persona, como en el caso de nosotros que somos extranjeros, y hablando acerca del anunciador de Sion, y nosotros predicamos a los jóvenes, que Jesucristo es el Señor y todo esto, ¿tú crees que nos puede afectar nuestra vida aquí en España? No pueden poner preso, no pueden sacar del país, algo puede pasar. Bueno, vamos a ver, preso hoy por hoy no creo. Sacar del país tampoco. Afectar a tu vida podría ser. Quiero decir, si uno está en un trabajo en el que hay un ambiente, digamos, contrario al Señor, puede ser que no les haga mucha gracia. Podría ser. Desde luego es un riesgo. O sea, sí. Para la vida personal y material de cada uno de nosotros, está claro que, y además hoy y en España, no es algo que te dé puntos. Pero yo ahorita por lo menos estoy aplicando lo que se llama la predicación personal, ¿ok? Y busco la forma de entrar de las personas porque tienen un alto concepto de lo que es la religión española, de creer en la Virgen fuerte. Sí. Entonces, eso es lo habitual. Entonces, yo me estoy yendo por ese lado y sobrellevándolos, aceptando ciertos sus conceptos para poder registrar de una manera sublime. Pero he encontrado que la predicación aquí es personal. O sea, con otra persona, pues, sí levantar la voz porque eso puede ocasionar un problema, sobre todo yo que no tengo documentos, no tengo todavía los papeles. Entonces, bueno, pero no dejar de predicar, así como no me dejo de congregar, no debo dejar de predicar, que es la parte fundamental e importante, ¿no? Porque ¿qué sirve ser cristiano si no soy predicador, si no le predico a alguien? No soy cristiano, no soy nadie, ¿verdad? Sí. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Pero ¿cómo se libera a los prisioneros? Primero de sus cadenas espirituales y ayudándoles materialmente también, pero no solo materialmente, porque es que entonces nos quedaríamos... En ese caso de ayudarlos espiritualmente, por eso es importantísimo la oración y el ayuno, porque imagínate una persona que vaya a ministrar a otra persona que está endemoniada y no ora ni ayuna, es un problema. Tiene que haber una actitud de responsabilidad espiritual tremenda. Una búsqueda con Dios para poder ministrar a la gente. Lo que pasa es que en este país, para uno sobrevivir, tiene que trabajar como un burro. Entonces eso le quita a uno tiempo y espacio. Sí, todo eso. Erickson, estoy de acuerdo contigo y eso siempre tiene que estar presente, ¿no? Nuestro trabajo espiritual, por así decir, a través del ayuno, la oración, la palabra, nuestra comunicación con el Señor, etc. Pero al mismo tiempo yo creo que eso no tiene que quitar para que estemos activos. O sea, es como decir, bueno, es que me tengo que preparar y hasta que no. Siempre tienes que estar dispuesto. Y al mismo tiempo con el Señor.
Pero te quiero decir que no hay que pensar, bueno, a ver, si llega un momento en el que ya es como el que quiere dejar de fumar, ¿no? Bueno, pues cuando las vacaciones a lo mejor dejo de fumar, ¿no? Pero mientras tanto sigo, ¿no? O sea, tienes que, vamos, lo digo por mí y lo que dices es verdad. Yo ayer mismo ayer o anteayer, no me acuerdo, con un taxista, pues le di un testamento y al final acabamos muy bien y tal, porque el Señor iba unas cosas ahí de la Virgen y no sé qué, y también de Jesucristo creo, pero bueno, ya me bajé del taxi, ya no dio tiempo de hablar mucho más, pero me dice, ¿de qué iglesia eres? Digo, bueno, yo soy de una iglesia cristiana que hay por aquí cerca y tal, y dice, muy bien, porque mi mujer trabaja para el arzobispo. Y digo, vale, porque solo le había dado el testamento con los evangelios, ¿no? Entonces el hombre ya identificó, claro, es que el viaje del taxi no me dio de sí como para empezar a profundizar ahí en según qué temas, ¿no? Pero bueno, por lo menos se quedó con la palabra, la leería, yo le hablé de importancia de la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, pues con eso ya ha sembrado la semilla, te quiero decir, que es que tampoco hay que obsesionarse. En cada momento, en cada situación, habrá que ver cómo el Espíritu Santo te ayuda, te ilumina y tú ves la rendija o la ocasión para poder transmitir tu testimonio, ¿no? Perdón, yo quería comentar una cosa. Puedo decir, porque llevo muchos años aquí, sí. Bueno, yo soy aquí, pero desde que me convertí, entonces se podía ir a los parques, se cantaba, se daba testimonio y demás. Ahora está prohibido. Y si te dejan en un rincón donde no va nadie. O sea, fijaros cómo hemos retrocedido. Y en muchos países el proclamar la palabra de Dios, y más con todo esto de LGTB y demás, sí que lleva a la cárcel. En cuanto a lo que decía Serison, el predicar, aún dentro del trabajo, hay que hacerlo con mucha sabiduría, porque dentro de los estatutos del trabajo se prohíbe el proselitismo. Entonces sí, eso podría ser también una sanción. Entonces, fijaros que cada vez es más difícil proclamar la palabra de Dios, pero el tú a tú, eso funciona. Hay una cosa y algo que te puedo decir de aquí, la gente está convencida de que adora a Dios, que sirve a Dios, pero porque está metido en un engaño, y de esas prisiones espirituales son de las que tienen que salir. Y saldrán cuando lean la palabra de Dios. Porque hasta ahora no han creído más que lo que otros han dicho, que hay que adorar a Dios a través de imágenes, cosa que es falsa. Y esta es nuestra labor. Hay una cosa que también me ayuda mucho en la predicación, es el testimonio de hombre. Y la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, porque se la salada no sirve para más nada. Entonces, cuando yo estoy a veces me reúno con viejos, porque viejos soy, me reúno con viejos y cuando hablo con ellos me dicen, ¿qué es vino? Yo bebo, yo soy cristiano. No bebes vino. Y cerveza, tómate una cerveza, tampoco soy cristiano. Pero fuma cigarrillo, tampoco fumo cigarrillo. No bailo pegado, no bailo nada, no voy a playa, porque yo soy cristiano. Bueno, Erickson, perdona, el tema del alcohol, una copita de vino, esto yo creo que hay algunos cristianos que piensan que cero y otros que piensan que una copita o una cañita suelta con la comida no es tampoco algo... De hecho, aquí tomamos en la Santa Cena, Jesucristo iba a las celebraciones y no sabemos si era mosto o si era vino, pero más bien era vino, porque nos dice que era bueno y malo. O sea, el primer milagro fue que convirtió el agua. Claro, entonces, bueno, simplemente un poco al hilo, porque tú lo puedes hacer así perfectamente, pero a lo mejor hay alguien que se toma su cañita y no es un borracho ni nada por el estilo. El problema es emborracharse. Claro. Perder el control. Yo no consigo que lo haga, lo que pasa es que yo me cuido de tal manera que ellos vean que yo soy cristiano. Sí, no, dar un ejemplo, eso está claro. Presentarme delante de ellos como un cristiano. Sí. Que estoy fuera de vicios y cuestiones raras. Sí. Como a veces aquí, por lo menos, aquí hay pocas muchachas que salen con casi medio desnuda y entonces ellos también miran a la mujer, mira. Y entonces yo lo que hago es mirarlos a ellos. Porque ellos buscan forma de llevarte, ¿no? De sacarte. Entonces, yo digo que el testimonio es muy importante. Sí.
no predicas, bueno, vamos a suponer, vas a comer. Sí que predicas, es una forma de predicar. El Claro. testimonio, tu comportamiento, tu actitud, lo que ellos ven de ti, es también una responsabilidad que tienes tú. Claro. Y es una gran, es que el cristiano tiene una gran responsabilidad, no es algo sencillo en Claro. realidad. Hay una cosa importantísima, hablando acerca del capítulo 12 del libro de Corintios, en su comienzo, él habla acerca de los dones. Los dones son muy importantes en la parte de lo que es la evangelización. ¿Ok? Muy importante, bueno, la historia de una mujer ha tenido 5 maridos. Eso le reveló a esa mujer su vida, y a otro le dijo, estaban debajo de la higuera y yo te vi. Entonces, todo esto es importante. A mí me gusta predicar con dones. ¿Ok? Yo, cuando alguien estoy hablando, lo digo para enseñar, para yo aprender también. Cuando yo hablo con alguien, inmediatamente le pido a Dios que me revele la vida de ese hombre. Sí. Erikson, si te parece, intervenciones un poco cortitas, no intervenciones muy prolongadas, solamente para apuntar un poco un comentario, si te parece, porque ya acabamos, que ya es la hora. La última cita, Isaías 35:4, digan a los de corazón amedrentado. O sea, esto que estamos hablando, esfuércense y no teman, miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Esa es otra, nosotros tenemos que confiar en Él para que nuestros enemigos, que muchas veces nos van a perseguir, nos van a hacer esto, nos van a difamar, van a decir muchas cosas, Él es quien se va a encargar, ¿no? Él es el quien nos va a vengar, ¿no? Dios mismo viene y Él lo salvará. Bueno, el siguiente es el 10, nos vamos a quedar aquí, lo leo, de Isaías 40. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hay muchas cosas y muy interesantes todavía, lo que pasa que, bueno, vamos avanzando de esta forma, ¿verdad? Yo os sugiero que nos quedamos en el 10, que lo vayáis leyendo, que lo vayáis repasando. Si Dios quiere, pues el próximo día continuaremos a partir del versículo 10 de Isaías 40. ¿De acuerdo? Gracias. Gloria al Señor.